Si esta historia te toca el corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato. Es una verdad que podría haberle ocurrido a cualquiera. Una verdad que duele, que arde y que sin embargo libera. Mi nombre es Elena Aguirre y durante años fui la mujer que todos recordaban solo cuando les convenía. La madre que lo dio todo, pero que, en la Navidad más fría de su vida, descubrió que el amor no siempre vuelve y que a veces lo que vuelve es la verdad. Aquel diciembre en San Doroteo, un pequeño pueblo rodeado de montañas silenciosas, yo caminaba sola por la calle principal con 2 bolsas llenas de regalos envueltos con dedicación. Cada uno tenía el nombre de mis hijos: Daniel, Rafaela y Tomás. Ellos me habían prometido que pasaríamos juntos la víspera de Navidad, como antes, cuando la casa estaba llena de risas y olor a pan recién horneado. Pero mientras avanzaba, notaba que algo en el aire estaba distinto. La nieve caía pesada, como si quisiera esconder algo. Y aunque mi corazón quería creer en lo mejor, una punzada, una sombra, me advertía que este año no sería igual. Mis hijos vivían agora en la ciudad vecina, Villa Encina, un lugar moderno, lleno de luces y autos. Yo, en cambio, había decidido quedarme en mi casita sencilla, esa que construí junto con el padre de mis hijos antes de que una enfermedad lo arrancara de nuestras vidas. Desde entonces, yo me convertí en todo: padre, madre, consuelo, voz firme y abrazo tibio. Nunca imaginé que, con los años, ellos se olvidarían de eso. Cuando llegué a la casa de Rafaela, porque ella era la anfitriona de la reunión familiar, vi luces encendidas, música alta, carros estacionados de forma apretada. Todo indicaba que la celebración ya había comenzado, y sin embargo, nadie me había llamado para ver dónde estaba, si me retrasaba, si necesitaba ayuda con algo. Me acerqué a la puerta. Mi corazón latía rápido. No sé si por la caminata o por el presentimiento que me quemaba el pecho. Toqué con suavidad, esperando escuchar los pasos emocionados de mis nietos o el clásico: «Mamá, pasa, te estábamos esperando». Pero no fue así. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que apareciera el rostro tenso de mi hija Rafaela. Llevaba un vestido brillante, maquillaje perfecto, pero su mirada era fría, distante, como si yo fuera alguien que interrumpía. «Mamá», dijo, sin alegría, sin calor, «¿qué haces aquí?». Su pregunta fue como un golpe. Tragué saliva y levanté levemente una de las bolsas. «Vine para la cena, hija. Dijiste que sería aquí». Ella suspiró. Miró hacia adentro por un instante, como si confirmara que nadie la veía, y luego salió, cerrando la puerta detrás de ella. «Mamá, no es un buen momento». Sentí que las palabras se me clavaban en la piel. «Pero es Nochebuena», susurré. «Sí, pero esta cena es solo para la familia cercana». Me quedé helada. «¿Y yo qué soy, Rafaela?». Ella evitó mi mirada. «Mamá, no quiero discutir aquí, por favor. No hicimos espacio para más personas. Los niños tienen actividades. Invité a unos amigos del trabajo. No planeé tu presencia. No planeé tu presencia». Ese fue el primer quiebre, el primer filo que se clavó en mi alma esa noche. «Rafaela, soy tu madre. No vengo a causar problemas, solo quería estar con ustedes». Ella dio un paso atrás, tensa. «Mamá, hablamos después». «¿Sí? Ahora, por favor, vete a casa». Y sin esperar respuesta, entró y cerró la puerta. Sin abrazos, sin mirada, sin Navidad. Quedé allí, bajo la nieve, sosteniendo las bolsas que ahora pesaban como piedras. Podía escuchar las risas desde dentro, el sonido de copas chocando, villancicos, todo aquello que durante años yo había creado para ellos. Una punzada en mi pecho me obligó a respirar hondo. Caminé unos pasos, temblando, sintiendo que el frío ya no venía del clima, sino de algo mucho más profundo. Pero antes de que pudiera recomponerme, escuché una voz masculina detrás de mí. «Mamá». Me giré. Era Tomás, mi hijo menor. Su expresión dijo todo: sorpresa, molestia y algo parecido a vergüenza. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con un tono que jamás había usado conmigo. Yo apreté las bolsas. «Vine para la cena, hijo. No sabía que
Él me cortó con una mueca tensa. Mamá, esto no era para ti. Rafaela dijo que te avisaría que este año sería solo entre nosotros. Sentí un mareo. ¿Entre ustedes? ¿Sin mí? Tomás se pasó la mano por el cabello, incómodo. Mamá, entiende. Necesitamos un ambiente más moderno, más tranquilo. Cuando estás tú, las cosas se vuelven tensas. La palabra se clavó en mí como un cuchillo. Tomé aire. Una parte de mí quería gritar, llorar, preguntarles qué hice para merecer esto. Pero la otra parte, la parte que había sobrevivido a la vida, solo dijo: está bien, no se preocupen. Y me alejé lentamente, sin que ninguno de ellos intentara detenerme. Lo que no sabían era que esa sería la última Navidad en que podrían mirarme sin culpa. La última antes de que la verdad regresara. La última antes de que todo se derrumbara. Porque una madre puede guardar silencio por años, pero la verdad, tarde o temprano, toca la puerta. La caminata de regreso a mi casa en San Doroteo fue silenciosa, densa, casi irreal. El viento helado golpeaba mis mejillas, pero nada dolía más que las palabras de mis propios hijos. Las bolsas que llevaba en las manos, con los regalos que había elegido con amor durante semanas, empezaban a perder su forma. El papel brillante se humedecía con la nieve que caía. No podía dejar de preguntarme en qué momento mis hijos cambiaron. ¿Fue después de la muerte de su padre? ¿Fue cuando crecieron y decidieron que yo representaba un pasado que querían olvidar? ¿O fui yo quien, sin darme cuenta, les dio más de lo que debía, hasta que creyeron que mi presencia era un estorbo? Aquella noche, al llegar a mi pequeña casa, encendí la chimenea y dejé las bolsas en el suelo. Todo estaba quieto. Solo el repiqueteo de la madera quemándose llenaba el espacio. Miré mi mesa ya preparada para la cena navideña. 2 platos por costumbre, uno para mí y otro para mi marido, que en mi mente seguía acompañándome cada Navidad. Sobre la mesa también había un pequeño mantel bordado por mí hace muchos años. La familia es un regalo eterno. ¿Quién diría que un día me sentiría como un regalo rechazado? Me dejé caer en la silla, respirando hondo, intentando contener las lágrimas. Pero la tristeza, cuando es profunda, no se controla, se desborda. Y así ocurrió. Fue entonces cuando escuché un pequeño golpe en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero el golpe se repitió, esta vez más firme. Me levanté limpiándome las mejillas. Al abrir la puerta, no vi a nadie, solo un paquete envuelto en papel craft oscuro, con un lazo rojo mal hecho. Me agaché con cautela. El paquete no tenía remitente, ni tarjeta, ni nombre. Pero dentro de mí algo se movió, como si ese objeto estuviera ligado a lo que había sucedido esa noche. Entré con él y cerré la puerta. La chimenea alumbraba la sala con un resplandor anaranjado. Me senté, coloqué el paquete sobre la mesa y observé cada detalle. Era antiguo, eso se notaba. El papel estaba ligeramente gastado. El lazo, descolorido. Algo en él me provocó un estremecimiento. ¿Quién lo habrá dejado?, murmuré, aunque sabía que nadie podía responderme. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había una caja de madera oscura, pulida, con marcas de desgaste en los bordes. Parecía artesanal, tallada con símbolos que no reconocía, como flores entrelazadas con estrellas diminutas. Pero lo que me dejó sin aire fue la inscripción grabada a un lado, para Elena. Cuando llegue el momento de la verdad, me quedé inmóvil. Ese pulso seco en mi pecho, esa sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Abrí la caja. Dentro había 3 objetos. Un sobre amarillo, antiguo, con mi nombre escrito con la letra de mi marido. Un llavero con una figura de madera que él talló el último año antes de morir. Y una fotografía que no recordaba haber visto jamás. En la foto aparecíamos mi marido, yo y mis 3 hijos cuando eran pequeños. Pero había algo extraño. Estaban mirando hacia un punto fuera del encuadre, como si alguien más estuviera allí. Y detrás había una sombra, no una sombra común, sino la silueta oscura de una persona. Pero lo más inquietante era que en la parte trasera de la foto había una frase escrita con urgencia. Cuando olviden quién eres, muéstrales lo que nunca quisieron saber. Mis manos comenzaron a temblar. El corazón me latía como si quisiera romperme el pecho.
Abrí el sobre sin respirar. Dentro había una carta de mi marido, una carta que él escribió antes de morir, una carta que nunca me entregaron o que alguien había escondido. Tomé el papel. La tinta estaba algo borrada, pero aún podía leerse. Elena, si estás leyendo esto es porque ha llegado el día en que la verdad debe salir a la luz. Yo sé que siempre fuiste la fuerza de esta familia y sé que tus hijos algún día podrían olvidar lo que hiciste por ellos. Pero no los culpes del todo. Hay cosas que nunca supieron, cosas que yo debería haber dicho, pero no tuve el valor de hacerlo. Si la vida te deja sola, si ellos se alejan, si te hieren, vuelve a Villa Encina. Busca a la persona que me encontró aquella noche. Ella sabe la verdad. Perdóname por haberte dejado esta carga, pero lo que ocurrió, lo que descubrí antes de morir, no puede quedarse en silencio. La carta temblaba entre mis dedos. ¿Qué verdad?, susurré, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi espalda. Había algo más en el sobre. Un nombre escrito en un papel pequeño. Rosalía Mendeza, calle Cristal No 11, Villa Encina. Rosalía Mendeza. Un nombre que nunca había escuchado. Las preguntas comenzaron a agolparse en mi cabeza. ¿Qué sabía ella sobre mi marido? ¿Qué fue lo que él descubrió? ¿Por qué alguien escondió esta carta todos estos años? ¿Y por qué reapareció justo en la Navidad en que mis hijos me expulsaron de sus vidas? Sentí un dolor profundo, pero también una determinación que no había sentido en años. Esa misma noche tomé una decisión. Iba a ir a Villa Encina a buscar respuestas, aunque mis hijos no me quisieran allí, aunque la verdad doliera más que el abandono. Lo presentía. Esa caja, esa carta, ese paquete dejado en mi puerta, no era casualidad. Era un mensaje, un llamado. Y no sabía aún que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi vida, destruiría la de todos ellos. A la mañana siguiente, antes de que el sol se alzara del todo sobre las montañas de San Doroteo, preparé una pequeña maleta. No llevaba mucho: un abrigo grueso, un par de fotos antiguas, la carta de mi marido y la caja de madera que había aparecido misteriosamente en mi puerta. Podría haber esperado unos días, podría haber pensado mejor las cosas, pero cuando una verdad llama, una madre ya no duda, especialmente una madre olvidada. El camino hacia Villa Encina siempre había sido hermoso: árboles cubiertos de nieve, pequeñas casas rurales, el río helado serpenteando entre las piedras. Pero aquella mañana todo parecía distinto. Cada sombra parecía observarme, cada árbol parecía guardar algo, y cada recuerdo me pesaba en la mente. Mientras conducía el viejo auto que había sido de mi marido, pensaba en mis hijos: Rafaela, con su ambición constante; Tomás, con su frío recién aprendido; Daniel, el mayor, que no había aparecido la noche anterior, aunque sabía de la reunión. Me pregunté si alguno de ellos sentiría al menos un mínimo remordimiento, o si, al contrario, estarían celebrando mi ausencia. Sacudí la cabeza. No quería pensar así, pero el dolor, ese no se calla con facilidad. A medida que me acercaba a Villa Encina, el paisaje cambiaba. Las luces eran más brillantes, las calles más amplias, los edificios más modernos. Era un lugar hermoso, sí, pero también impersonal. Un lugar donde uno podía perderse sin que nadie lo notara. Tomé la calle Cristal, una vía estrecha con casas antiguas y balcones llenos de plantas congeladas. En el número 11 había una casa modesta, con paredes color crema y ventanas altas. El jardín estaba algo abandonado, como si hacía tiempo que nadie lo tocara. Respiré hondo. Guardé la caja en mi bolso y me acerqué a la puerta. Toqué. Nada. Toqué de nuevo. Silencio. Estaba por darme la vuelta cuando escuché el sonido leve de una llave girando. La puerta se abrió a apenas unos centímetros y vi un ojo cansado observándome desde la oscuridad. ¿Quién es?, preguntó una voz ronca, femenina. Soy Elena Aguirre. Busco a la señora Rosalía Mendeza. Hubo un momento de espera, un suspiro pesado. Luego la puerta se abrió un poco más, revelando a una mujer de cabello blanco recogido en un moño, piel arrugada, ojos grises cargados de historias. Pasa, dijo, sin emoción, pero tampoco con rechazo. Entré. La casa olía a madera húmeda y a té.
Las cortinas estaban cerradas y apenas unas pocas lámparas iluminaban la sala. Todo parecía detenido en el tiempo. Rosalía caminó lentamente hacia una silla y se sentó frente a mí. «Te estaba esperando», dijo de pronto. Mi corazón se apretó. «¿Esperándome? Pero yo...» «Tu esposo me dijo que un día vendrías», interrumpió ella. No sabíamos cuándo, pero sabíamos que sería después del dolor, porque solo el dolor mueve a quienes aman demasiado. Me quedé sin palabras. Ella me observó con una mezcla de tristeza y reconocimiento. «Has envejecido, Elena, pero tus ojos siguen igual, ojos de mujer que carga más de lo que debería». Respiré hondo. Encontré una caja con una carta de mi marido. Él hablaba de usted. Decía que sabía la verdad sobre lo que ocurrió antes de que muriera. Los ojos de la mujer se cerraron lentamente, como si aquellas palabras le pesaran. «Sí», respondió. «Yo fui la primera en verlo aquella noche. La noche en que tu esposo se derrumbó en la carretera, cerca del viejo puente de Encina. Yo lo encontré. Y él me contó algo antes de que llegaran los paramédicos. Mi pulso empezó a acelerarse. Me acerqué ligeramente. «Necesito saberlo, por favor». Rosalía no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hasta una pequeña mesa donde había una caja metálica oxidada. La trajo y la colocó entre nosotras. «Tu marido me dejó esto. Me pidió que no lo entregara hasta que tú vinieras por voluntad propia, movida por la necesidad, no por la curiosidad. Cuando mis hijos la olviden», me dijo él, «es cuando ella tendrá que recordar lo que yo descubrí». Un escalofrío me atravesó. Mis manos empezaron a temblar. Rosalía abrió la caja y me mostró su contenido: documentos viejos, recortes, fotografías y una carta sellada con un sello que yo reconocí al instante. El sello de una clínica donde mi marido había estado unas semanas antes de morir. Sentí un nudo en el estómago. «Tu esposo descubrió algo», continuó Rosalía. «Algo que guardó porque no supo cómo decírtelo. Algo que otros no querían que se supiera. Algo que involucra a tu familia». Mi respiración se atascó en la garganta. «¿A mi familia? ¿A mis hijos?». Rosalía asintió. «Especialmente a ellos». Me aferré a la mesa para no perder el equilibrio. «Dígamelo», supliqué casi sin voz. «Necesito saber. ¿Qué descubrió mi marido?». Ella me miró con una mezcla de compasión y gravedad. «Descubrió que la muerte lo estaba siguiendo», susurró, «y que la razón estaba mucho más cerca de lo que tú imaginas». La habitación pareció oscurecerse. El aire se volvió pesado. «¿Está diciendo que alguien...». Rosalía levantó una mano, deteniéndome. «Antes de contarte todo, tienes que ver esto». Sacó un sobre grueso, manchado por el tiempo. «Está escrito por tu marido, de su puño y letra, y es para ti, solo para ti». Mis dedos tardaron en tomar el sobre. Sentía miedo, sentía esperanza, sentía un dolor que se anunciaba antes de llegar. Abrí el sobre. Dentro había varias páginas escritas a mano. Reconocí la caligrafía temblorosa de mi marido en sus últimos meses. Y en la primera línea decía: «Elena, perdóname por no haber tenido el valor de decírtelo en vida». Mi corazón se partió. Rosalía me observaba. «Cuando leas esto, Elena, tu vida cambiará para siempre», dijo ella. «Y no solo la tuya, también la de tus hijos. Porque la verdad no destruye por capricho. Destruye porque revela lo que estaba oculto». Tomé aire. Apreté el sobre contra mi pecho y supe que ya no había vuelta atrás. Las manos me temblaban mientras sostenía el sobre. No era un temblor común. Era un temblor nacido del miedo, de la intuición y de algo más profundo, algo parecido a presentimiento. Rosalía no dijo nada. Solo se quedó allí, como una sombra tranquila, observando cómo abría lentamente la primera página. El papel olía a humedad y a tiempo, a despedida. Me aclaré la garganta y comencé a leer. «Decos das di ti, Elena. Si estás leyendo esta carta, significa que no tuve el coraje de mirarte a los ojos y decirte lo que debía. Significa que ya no estoy contigo, pero también significa que llegó la hora de que sepas la verdad que te oculté para protegerte». Sentí un nudo en el estómago. Seguí leyendo con los ojos nublados. Durante años, creí que mis dolores, mis mareos y mis desmayos eran parte de mi enfermedad. Los médicos lo confirmaban y tú confiabas en ellos como yo. Pero un día, por accidente,
Descubrí algo extraño en mis análisis. Niveles alterados. Sustancias que yo jamás había consumido. Mi corazón golpeó fuerte. Una sensación amarga comenzó a deslizarse por mi garganta. Fui a consultar por mi cuenta con un médico que no conocías. Me dijo que los síntomas no coincidían completamente con mi diagnóstico, que había indicios de intervención externa. Bajé el papel unos centímetros. ¿Intervención externa?, murmuré. Rosalía bajó la mirada, pero no dijo nada. Volví a la carta. La tinta parecía temblar como mi respiración. Sé que esto te dolerá, Elena, pero debo decirlo tal como lo descubrí. Alguien me estaba envenenando lentamente. Sentí como si la silla desapareciera bajo mí. No, susurré. No puede ser. No puede. Mis ojos se llenaron de lágrimas ardientes. Rosalía se acercó un poco. Sigue leyendo, me pidió con voz suave. Tragué saliva y continué. No supe quién al principio. No tenía enemigos. No tenía problemas con nadie. Mi vida era simple. Tú, los niños, la casa. Pero entonces comencé a notar cosas pequeñas, detalles que antes ignoraba y que ahora tenían otro sentido. El sonido de mi propia respiración era lo único que escuchaba. Incluso el fuego de la chimenea parecía haberse apagado. Descubrí que alguien manipulaba mis medicamentos, que alguien entraba a mi estudio cuando yo dormía, que alguien revisaba mis documentos y se deshacía de mis recetas antes de que tú pudieras verlas. Cerré los ojos con fuerza. ¿Quién podría haber hecho algo así? Seguía leyendo aunque mis manos sudaban. Un día encontré pruebas. No las buscaba, solo las encontré. Y cuando lo hice, mi mundo se rompió. No quise creerte nada hasta estar seguro. Así que esperé, observé, analicé y supe la verdad. Mis dedos apretaron el papel con tanta fuerza que casi lo rompí. Elena, no fue un extraño. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Fue alguien de nuestra casa. Un grito se formó en mi garganta, pero no salió. Mis labios temblaron. No, 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 repetía sin control. Pero la carta seguía, y tenía que terminarla. Alguien a quien amamos, alguien que tú cuidaste, que tú defendiste. No puedo escribir su nombre aquí. No pude. No tuve el valor. Sé que tú tampoco estarías lista para leerlo si yo lo escribía. Por eso dejé todo preparado para que Rosalía te mostrara las pruebas cuando llegara el día adecuado. Miré a Rosalía. Ella asintió lentamente, sosteniendo mi mirada con un dolor que no era suyo, sino mío. Volví a la carta. Era la última parte. Si yo muero antes de tiempo, y lo siento venir, no busques venganza. No busques justicia con rabia. Solo busca la verdad. Y cuando la encuentres, protégela. Un sollozo escapó de mi garganta. La última frase parecía una herida abierta. Porque la verdad, Elena, no te hará libre, pero sí te salvará. Solté la carta como si quemara. Mi pecho subía y bajaba con violencia. Sentía que las paredes de la casa de Rosalía se cerraban sobre mí. No, no puede ser, balbuceé. Rosalía se adelantó y puso una mano suave sobre mi brazo. Elena, tu marido sabía que la verdad era más grande que el dolor, más grande que el miedo, y te la dejó a ti porque sabía que solo tú podrías enfrentarlo. Me llevé las manos al rostro. ¿Quién haría algo así? ¿Quién en mi casa? ¿Quién de mi familia? Pero la pregunta ya no era quién, era cuándo lo descubriría y qué haría cuando lo supiera. Rosalía caminó hacia la caja metálica y sacó un sobre grueso, sellado, con 3 nombres escritos en la parte frontal: Daniel, Rafaela, Tomás, mis hijos. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Tu marido dejó pruebas para cada uno de ellos, dijo Rosalía con voz baja. Y la verdad que guardan podría destruirlo todo. Mis labios apenas pudieron articular las palabras. Yo tengo que verlas. Rosalía negó suavemente. No aquí, no ahora. Es demasiado para una sola noche, pero sí debes saber algo. Tu marido no estaba delirando, no estaba confundido. Él sabía exactamente lo que vio. De pronto un ruido afuera nos hizo girar la cabeza. Un coche, frenando. Luego voces. Voces que conocía. Voces que me atravesaron como cuchillos. «Mamá, mamá, ¿estás ahí? Abra la puerta, señora. Sabemos que está con ella. Mis hijos habían venido.
pero no para abrazarme, no para buscarme, no para pedirme perdón. Sus voces sonaban tensas, apresuradas, amenazantes. Rosalía palideció. Elena, susurró, no vinieron por ti, vinieron por lo que llevas contigo. Y entonces lo comprendí. Mis hijos sabían, mis hijos temían, mis hijos querían impedir que yo descubriera la verdad. La puerta fue golpeada con fuerza. ¡Mamá! ¡Abre ahora! ¡Tenemos que hablar! Mi corazón se detuvo, porque esas voces no eran de hijos preocupados. Eran voces de gente desesperada, desesperada por esconder algo. Los golpes en la puerta resonaban en toda la casa como truenos. Cada impacto hacía temblar las ventanas y mi pecho. Yo conocía esas voces, pero no las reconocía. Rafaela, siempre controlada, sonaba alterada. Tomás, que jamás levantaba la voz, gritaba como si estuviera acorralado. Y Daniel tenía un tono duro, casi amenazante. Rosalía me tomó del brazo con firmeza, aunque sus manos temblaban. Elena, escucha con atención. No debes abrir esa puerta. Pero son mis hijos. Susurré todavía en shock. ¡Mis hijos! Precisamente por eso, dijo ella, con una gravedad que me destrozó. No están aquí para hablar. Están aquí para detenerte. Los golpes continuaron. Mamá, sabemos que estás ahí. Abra la puerta o la abrimos nosotros. Mi corazón se apretó con una mezcla de angustia y negación. No, ellos no harían algo así, dije casi sin voz. Rosalía caminó hacia la ventana y corrió un poco la cortina. Su expresión se oscureció. No vinieron solos, susurró. Hay un hombre con ellos, un abogado, creo. ¿Un abogado? Sentí el estómago retorcerse. «Quieren que firmes algo», dijo Rosalía. «Algo urgente, algo que no quieren que leas. Y si vinieron hasta aquí, a Villa Encina, significa que tienen miedo, mucho miedo». Otro golpe fuerte. «Mamá, por favor, tenemos que hablar ahora», gritó Rafaela, pero su voz no era de súplica, era de presión. Sentí como un frío profundo me subía desde los pies hasta la nuca. La carta, la caja, los documentos. Todo había aparecido la misma noche en que mis hijos me habían humillado. Todo estaba conectado. Ellos sabían. Rosalía se acercó a mí. «Elena, escúchame. Tu marido descubrió algo grave. Y quien lo hizo, o quienes lo hicieron, no quieren que tú llegues al final. Si abres esa puerta, perderás la única oportunidad de saber la verdad». Tragué saliva. Mi pecho ardía. «¿Y qué hago?», pregunté con un hilo de voz. «Son mis hijos, mis propios hijos». La anciana tomó mi rostro entre sus manos. «A veces, Elena, la sangre no garantiza la bondad. Y el amor de una madre no puede justificar lo imperdonable». No quería escuchar eso. No quería pensar que mis hijos podían estar involucrados en algo tan oscuro. Pero la carta de mi marido estaba allí. El miedo en sus palabras. Las pruebas guardadas. La presencia de un abogado afuera de la casa. Mi marido no se equivocó. Él no habría inventado algo así. Un nuevo golpe. Esta vez más fuerte, desesperado, sacudió la puerta. «Mamá, abre de una vez», rugió Daniel. «No queremos problemas». Ese tono me heló la sangre. Rosalía me llevó hacia la cocina. «Hay una salida trasera. Tienes que irte ahora mismo. Te llevaré a un lugar seguro. Allí podrás leer el resto de las pruebas y decidir qué hacer». Pero mi voz se quebró. «¿Y si están en peligro? ¿Y si solo quieren hablar?». Rosalía negó con suavidad, pero con una certeza que me derrumbaba. «Elena, ellos no tienen miedo por ti. Tienen miedo por ellos mismos». Mi visión se nubló. Las lágrimas me quemaron los ojos. La puerta principal volvió a temblar. Un golpe seco. El abogado habló esta vez, con un tono calculado. «Señora Elena Aguirre, por favor, coopere. Hay documentos que requieren su firma inmediata. Es un asunto legal de urgencia. Le conviene abrir. Documentos. Firma. Urgencia. No era normal. No era lógico. Era una trampa». Sentí cómo mi respiración se aceleraba cada vez más rápido. Rosalía abrió la puerta trasera que daba a un pequeño callejón cubierto de nieve. «Elena, escoge. ¿La verdad o el silencio que quieren imponerte? ¿Tu vida o los miedos de ellos?». Yo miré hacia la sala, donde la caja metálica seguía abierta sobre la mesa. Los documentos, las fotos, las pruebas,
la carta de mi marido que aún tenía en las manos. Sentí su voz en mi corazón como una presencia suave. Busca la verdad y protégela. Respiré profundo y en ese momento entendí algo. El amor de madre me había hecho débil, pero ahora la verdad me hacía fuerte. Asentí lentamente. Vamos. Rosalía sonrió con tristeza, pero también con orgullo. Bien, no estás sola, Elena. Nunca lo estuviste. Tomé la caja, la guardé dentro de mi bolso y salimos por la puerta trasera. El viento helado golpeó mi rostro. Estaba oscuro, pero había un camino. Mientras corríamos por el callejón, escuché cómo mis hijos seguían golpeando la puerta principal. «Mamá, abra ya. No queremos hacer esto». Y entonces Daniel dijo algo que me atravesó como un cuchillo. «Si no abre, tendremos que forzarla». Rosalía apretó mi mano. «Corre, Elena. Corre antes de que sea demasiado tarde». Corrí con el corazón roto, con el alma partida, con la duda más dolorosa que una madre puede cargar, hasta que escuché, a la distancia, cómo la puerta de la casa se abría de golpe. Ellos habían entrado, nos estaban buscando, y yo sabía que lo que estaba a punto de descubrir haría que mis hijos nunca volvieran a verme de la misma manera, ni yo a ellos. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio casi solemne. El cielo sobre Valdejorna estaba cubierto por nubes que parecían vigilarlo todo desde arriba, como si presintieran que ese día sería decisivo. Amalia despertó antes del amanecer. No había dormido más de 2 horas, pero su corazón latía con una claridad nueva, como si finalmente hubiera encontrado un camino que no podía ignorar. Se levantó, abrió la ventana y dejó que el aire frío entrara en la habitación. Cerró los ojos y respiró hondo. No sentía rencor, tampoco miedo, solo una especie de determinación suave, firme, madura. Ese día diría la verdad, y no lo haría para herir a nadie, sino para libertarse a sí misma. Mientras preparaba un café sencillo, recordó cada noche de sus últimos 30 años, trabajando en casas ajenas, limpiando, cosiendo, sacrificando sus propios sueños para que Santiago, Lorena y Braulio pudieran estudiar, viajar, crecer. Recordó también cada Navidad en la que esperaba ser invitada. En Oera, pero esa vez sería diferente. A 1 hora de distancia, en la casa de Lorena, la familia entera se movía con prisa. Había decoración por todas partes, mesas puestas, música navideña baja y una tensión que todos fingían no sentir. Santiago, el único que había defendido a la madre la noche anterior, aún estaba inquieto. ¿No van a llamarla?, preguntó. «Ya hablamos de eso», respondió Lorena secamente. «Mamá siempre aparece sin avisar. Hoy, mejor que no venga». Santiago quiso insistir, pero Braulio lo silenció con un gesto. «Hermano, no empieces. No arruinemos la cena». Lo que ninguno sabía era que Amalia había escuchado lo suficiente la noche anterior para comprender, por primera vez en su vida, que no tenía nada más que esperar de ellos. Sin embargo, sí necesitaban escucharla. A las 6 de la tarde, las luces de la casa brillaban para recibir a los invitados. Los hermanos estaban impecables, los niños corrían, los adultos charlaban, y nadie mencionaba el nombre de Amalia, hasta que el timbre sonó. Lorena, pensando que sería algún vecino, abrió la puerta con una sonrisa mecánica, pero la sonrisa murió en el acto. Allí estaba Amalia, serena, con una bolsa pequeña entre las manos. No traía regalos, no traía comida, no traía nada más que la verdad. El silencio cayó en la sala como una piedra. Uno de los niños murmuró: «¡Abuela!». Lorena reaccionó rápido. «Amalia, este no es un buen momento». Santiago empezó a levantarse, pero Braulio lo detuvo del brazo como si quisiera impedir que la situación escalara. Amalia respiró hondo y dio un paso hacia adelante. «No vine a quedarme, solo vine a hablar», dijo con una voz tan tranquila que desarmó a todos. Lorena cruzó los brazos. «Mamá, esta no es tu casa. Estás interrumpiendo una cena familiar». «Lo sé», respondió Amalia. «Por eso solo tomaré unos minutos». La tensión era tan densa que nadie se atrevía a moverse. Los invitados se miraban unos a otros, sin saber si debían intervenir o callar. Entonces Amalia dejó la bolsa en el suelo y levantó la mirada.
Durante años pensé que era yo quien había fallado, comenzó, que si trabajaba más, si me esforzaba más, si callaba más, ustedes me amarían. Pero anoche entendí algo. No se puede obligar a nadie a ver el valor de una madre si no quiere ver nada. Las palabras sacudieron a todos. Santiago bajó la cabeza. Lorena apretó los labios con rabia contenida. Braulio frunció el ceño, molesto por la exposición. «Mamá, ya hablamos de esto», intervino Lorena. «No, hija», la interrumpió Amalia con suavidad. «Ustedes hablaron. Yo escuché, y escuché lo suficiente para comprender que durante años fui la sirvienta de mis propios hijos. Siempre disponible, siempre útil, siempre de fondo, pero nunca invitada». Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de Amalia brillaban, pero no por tristeza. Brillaban por una fuerza nueva, la de alguien que decide ponerse en pie después de décadas arrodillada. «Yo los crié sola», continuó. «Trabajé en casas que ustedes no pisarían ni por error. Pasé frío, hambre, cansancio. Me negué a tener una vida mía, porque creí que el amor de una madre debía ser total. Y no me arrepiento, pero ustedes sí deberían hacerlo». Lorena estalló. «No somos malos hijos. No inventes drama justo hoy». Amalia sonrió con una calma que desarmó incluso a los que querían atacarla. «No dije que fueran malos. Dije que me olvidaron. Y eso es distinto. El olvido duele más que el desprecio, porque ni siquiera requiere intención». Las palabras fueron un golpe suave pero devastador. Entonces Amalia abrió la bolsa y sacó una carpeta vieja, desgastada. «Esto es lo que vine a entregarles», dijo. «¿Qué es eso?», preguntó Braulio inquieto. «Mi verdad», respondió ella. En la carpeta había documentos, fotografías, recibos antiguos y algo que nadie esperaba ver. 3 cartas, una para cada hijo, escritas en momentos diferentes de sus vidas. Amalia respiró profundo antes de explicar. «Cada vez que ustedes me humillaban o me dejaban sola en Navidad, yo les escribía. Nunca envié ninguna carta, porque siempre creí que algún día cambiarían. Pero al parecer yo fui la única que siguió esperando». Santiago llevó una mano al rostro, visiblemente conmovido. Braulio retrocedió un paso, golpeado por la culpa. Y Lorena quedó petrificada, como si las palabras hubieran derrumbado su coraza. «No quiero que me reciban esta noche», dijo Amalia mientras dejaba la carpeta sobre la mesa principal. «Solo quiero que conozcan la historia completa antes de seguir fingiendo que su madre nunca existió». Un silencio absoluto ocupó la sala. Amalia dio la vuelta para irse, pero al llegar a la puerta se detuvo y añadió: «No vine a destruirlos, vine a libertarme. Lo que ustedes hagan con esta verdad ya no es mi responsabilidad». Abrió la puerta. El frío de la noche entró y Amalia salió sin mirar atrás. Mientras la puerta se cerraba, la familia quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido en el instante exacto en que la madre olvidada decidió dejar de serlo. La puerta se cerró lentamente detrás de Amalia, dejando atrás un silencio tan profundo que nadie en la sala se atrevía a respirar. La Navidad, que unos minutos antes parecía perfecta, ahora estaba atravesada por un peso que todos sentían en el pecho. Los niños miraban a los adultos sin entender por qué la abuela se había ido llorando por dentro, aunque su rostro no mostrara lágrimas. Los adultos, en cambio, sí sabían exactamente por qué. Santiago fue el primero en moverse. Tomó las cartas con manos temblorosas y las llevó a la mesa. «Vamos a leerlas», dijo con voz quebrada. «No», intervino Lorena, más pálida que nunca. Esto es manipulación emocional. Mamá siempre exagera». Pero ni ella creía sus propias palabras. Braulio, que hasta entonces había guardado silencio, le respondió: «Lorena, viste lo que hicimos». Y tragó saliva. «Lo que tú hiciste». Ella retrocedió como si la hubieran empujado. Santiago abrió la primera carta, la que llevaba su nombre. La letra de Amalia era temblorosa, vieja, escrita claramente hace muchos años. «Hijo, hoy pasé la tarde entera preparando tu comida favorita. Es Navidad y pensé que vendrías como prometiste. Sé que trabajas mucho, sé que estás cansado, pero tu silencio me lastima más que el cansancio de cualquier día». Santiago cerró los ojos, sintiendo cómo una lágrima se escapaba sin permiso. «No te culpo, mi niño.
Solo desearía que supieras que sigo aquí, que una madre nunca deja de esperar, aunque le duela. La sala entera escuchaba con un nudo en la garganta. Lorena apretó los dientes para no llorar. Braulio respiraba entrecortado. Santiago terminó la carta lentamente. ¿Cuántas navidades?, susurró. ¿Cuántas veces la dejamos sola? Nadie respondió. Braulio tomó la segunda carta, la suya. La voz le falló varias veces. Braulio, hoy discutimos y tú dijiste que no necesitabas a nadie, ni siquiera a mí. Sé que lo dijiste con rabia, pero tus palabras se quedaron en mi corazón. No tengo muchos amigos, hijo. Mi mundo siempre fuiste tú, tu hermana y tu hermano. Braulio se detuvo tragando un dolor espeso. Si algún día lees esto, solo quiero que recuerdes, no naciste solo. Te sostuve, te levanté, te cuidé. Y aunque ahora tu orgullo sea más fuerte que nuestro lazo, yo sigo siendo tu madre. El hombre fuerte, rígido, seguro de sí mismo, se desmoronó. Se llevó ambas manos al rostro y lloró en silencio. Cuando llegó el momento de leer la carta de Lorena, nadie quiso hacerlo, hasta que la propia Lorena la tomó con manos temblorosas. Al abrirla, un pequeño pétalo de flor seca cayó sobre la mesa. Lorena, a veces creo que soy invisible para ti. La voz de Lorena se quebró en la primera línea, pero siguió leyendo, como si necesitara castigar a su propio corazón. Hoy me dijiste que no fuera a tu casa porque no querías vergüenzas. No sabía que yo era una vergüenza para ti. La mujer sintió un impacto en el pecho. El mundo pareció detenerse. Sé que te avergüenza mi ropa, mi trabajo, mi forma de hablar, pero hija, algún día entenderás que la pobreza no es pecado. Pecado es olvidar de dónde vienes. Lorena dejó caer la carta. Tenía el rostro mojado por lágrimas que había negado toda su vida. ¿Qué hicimos?, murmuró sin fuerzas. Santiago la abrazó. Braulio también se acercó, sin importar el orgullo. En ese abrazo desesperado, los tres hermanos comprendieron algo que nunca quisieron ver. Habían destruido a la persona que más los amó en el mundo. Y minutos después, ya no había música, ni risas, ni Navidad. Solo un sentimiento urgente: encontrar a Amalia. La buscaron por las calles de Valdeorna, llamaron por teléfono, preguntaron a vecinos, hasta que un hombre mayor dijo haberla visto caminar hacia la ermita vieja en lo alto de una colina. Los tres hermanos subieron juntos, casi corriendo. Al llegar, la vieron sentada en un banco de piedra, mirando las luces lejanas de la ciudad. No parecía triste, solo en paz. «Mamá», dijo Santiago con un hilo de voz. Amalia giró levemente la cabeza, sin sorpresa. «Sabía que vendrían», respondió, tranquila. Los hermanos se acercaron lentamente, como quien teme romper algo frágil. «Perdónanos», susurró Braulio. «Te fallamos», añadió Santiago. Lorena cayó de rodillas frente a ella. «Mamá, sé que soy la que más te lastimó. No sé cómo reparar lo que hice». Amalia sostuvo su rostro con suavidad. «Hija, el perdón no se pide llorando. Se demuestra viviendo diferente. Ese fue el golpe final, el más necesario». Los tres se sentaron junto a ella. No hablaron durante un largo rato. Solo compartieron el silencio, por primera vez en años. «Pipo, Esticpin». Entonces Amalia se puso de pie. Los hijos se alarmaron. «¿A dónde vas?», preguntó Santiago. Ella sonrió con una paz que no había tenido en décadas. «Voy a empezar mi vida, la que dejé en pausa mientras ustedes crecían». Lorena se secó el rostro. «¿Vas a dejarnos?». «No», dijo Amalia. «Ustedes me dejaron a mí hace mucho tiempo. Yo solo estoy aprendiendo a no quedarme donde no soy amada». Sus hijos sintieron el peso de cada palabra. Amalia dio un paso hacia ellos y añadió: «Pero no los rechazo. Sigo siendo su madre, y si algún día quieren recuperarme, yo estaré aquí. No como servidora, ni como sombra, como madre, como mujer, como ser humano». Los tres hermanos se abrazaron a ella, lloraron, pidieron perdón una y otra vez, y Amalia, con una paciencia infinita, los sostuvo, no porque olvidara lo vivido, sino porque elegía sanar. La campana de la ermita sonó a lo lejos. Era medianoche, Navidad, y por primera vez en muchos años, Amalia sintió que su corazón respiraba. En esta vida, no siempre los que damos todo recibimos lo mismo.
Pero llega un momento en que debemos entender que el amor propio también es un acto sagrado. La madre olvidada no volvió para destruir a nadie. Volvió para recordarles que el verdadero valor de una familia se mide por cómo trata a quien la formó. Que nunca sea demasiado tarde para abrazar a los que nos dieron la vida. Fin.